Bienvenidos a Economía en Breve número 458 del 19 de abril del 2026. Ando un poquito mormado, así que por eso me oyen algo diferente. Vayan anotando, por cierto, la fecha del 7 de mayo a las 6 p.m. para nuestro siguiente webinar trimestral de Economía en Breve. Anoten la fecha. Por ahí escuché algún comentario de que de repente hablo muy rápido en el programa y entiendo que sí, es pues una forma de tratar de ocupar menos tiempo para hacer el programa más breve, pero voy a tratar de hablar un poco más despacio. Espero que esto resulte en una mejor comprensión del programa y ya me dirán ustedes si funciona mejor así. Y espero poder hablar más despacio porque luego me acelero. Bueno, comenzamos esta semana con lo ocurrido en el entorno global. Luego de tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán, este viernes el presidente Trump salió a cantar victoria nuevamente y francamente ya perdí la cuenta de cuántas veces lo ha hecho. En esta ocasión, Trump salió a decir que Irán había aceptado suspender su programa nuclear indefinidamente y que muchos de los puntos del acuerdo estaban listos, lo que inyectó pues un gran optimismo en los mercados financieros que comenzaron a hablar de la apertura inminente del estrecho de Hormuz a la navegación. En esta lámina pueden ver a los mercados accionarios subiendo en la mayoría de los 10 índices que seguimos y en promedio un 2.5% en la semana, y como pueden ver el viernes, el último día, se acelera un poquito el alza en los mercados por este optimismo que se generó ante lo expresado por Trump, que pues me llama la atención. Los mercados, los participantes, los inversionistas y todos sabemos que Trump miente frecuentemente y pues seguir dando por hecho que lo que dice es lo que ocurre, pues me parece que puede dar lugar a que luego vengan algunos problemas en las decisiones de inversión que no fueron pues muy prudentes. Un poco a contrapelo de lo que ocurrió con los mercados, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una baja marginal, diría, de 0.3%, como pueden ver aquí, terminando en 69.826 puntos. Y nuestro tipo de cambio estuvo pues bastante estable durante la semana, como ven en nuestra gráfica, terminando en 17.32 pesos por dólar, luego de que hace pues unas 3-4 semanas estuviera por arriba de los 18 pesos. Y regresando al tema de la guerra, pues el fin de semana Irán atacó embarcaciones que pretendían pasar, dejando claro pues que aún no habían accedido a un acuerdo final con Estados Unidos. Algunos colegas mencionaban que habría que rebautizar el estrecho de Hormuz como el estrecho de Schrödinger, porque está abierto pero está cerrado al mismo tiempo, haciendo alusión al ejemplo del afamado físico. Llegando ya al día 50 de la guerra, el fin todavía no parece cercano y las repercusiones que ya han comenzado a sentirse en diversos precios relevantes continuarán haciéndose cada vez más presentes. Me llamó la atención esta nota en la que el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advierte que Europa tendría más o menos 6 semanas de combustible para aviones y que si sigue el bloqueo en Hormuz, podrían comenzar a cancelarse muchos vuelos, en lo que refirió como la mayor crisis energética que se haya enfrentado. El tiempo sigue pasando sin que se vislumbre una solución definitiva al conflicto y las consecuencias serán cada vez más perceptibles y negativas. En el siguiente tema, el Fondo Monetario Internacional presentó la actualización de su panorama económico global en sus reuniones de primavera realizadas en Washington, y comienzo con el cuadro de sus perspectivas de crecimiento económico que pueden ver aquí en la lámina. En general, se realizaron revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento para este año y el que sigue, al compararlas con la entrega que realizaron en enero pasado, lo que refleja los primeros efectos de las disrupciones producidas por la guerra en Irán. Para México revisaron, por cierto, marginalmente al alza los pronósticos para este año y el que sigue, diría como resultado a la incorporación de las cifras del PIB del cuarto trimestre del 2025, que fueron mejores a lo que se esperaba. El título del reporte del fondo en esta ocasión fue La economía global en la sombra de la guerra, y el tono pues fue inusualmente sombrío, diría yo. Me llamó la atención que en esta ocasión dicen que más que un escenario de pronósticos, por toda la incertidumbre que hay en torno a los supuestos relevantes que hay que hacer, lo que presentan ahora es un escenario de referencia
con un crecimiento de 3.1% en la economía global y una inflación de 4.4% para este 2026. Adicional a este escenario, presentan otros dos que dependen de las afectaciones que produzca el conflicto. En un escenario adverso, con aumentos más grandes y persistentes en los precios de la energía, el crecimiento se reduciría a 2.5% y la inflación subiría a 5.4%. Y si se produce un daño mayor en la infraestructura energética de la región, se tendría un escenario severo, con el crecimiento reduciéndose a 2%, que para todo fin práctico corresponde a una recesión global de acuerdo a lo que ha comentado el fondo, y a una inflación mayor al 6%. No hubo ahora un escenario de lado positivo o optimista, lo que revela que los riesgos están fuertemente inclinados hacia el lado negativo y señalan que las tensiones geopolíticas podrían empeorar aún más, convirtiendo la situación en la peor crisis energética de los tiempos modernos. Advierten también que una reevaluación de las expectativas sobre la inteligencia artificial o menores márgenes por mayor competencia podrían reducir la inversión y provocar una corrección abrupta en los mercados financieros. Este punto me parece especialmente importante a considerar, ya que de concretarse dicha corrección abrupta, habría una nueva oleada de impactos adversos para la economía. También señalan que déficits fiscales más elevados y niveles crecientes de deuda pública podrían presionar las tasas de interés de largo plazo y que una erosión de las instituciones, incluyendo la independencia de los bancos centrales, diría en clara alusión a lo que ha estado pasando con la Reserva Federal y la presión que ha hecho Trump, podría elevar las expectativas de inflación. En fin, nada favorable el panorama que deja ver el Fondo Monetario para el futuro cercano, lo que debe servirnos para mantenernos muy pendientes y privilegiar la prudencia en las decisiones empresariales y de inversión. En otro tema del entorno global, la tasa de inflación anual en la eurozona repuntó con fuerza de 1.9% en febrero a 2.6% en marzo, lo que representa el nivel más alto desde mediados del 2024 y el mayor salto mensual desde octubre del 2022. Este brinco en la inflación se explica principalmente por los efectos de la guerra en Irán, que ha propiciado un repunte sustancial en los precios de la energía, que pasaron de una tasa anual negativa, es decir, estaban cayendo todavía en febrero 3.1%, a una tasa anual positiva de 4.9% en el mes de marzo. Pasando a México, el único indicador económico relevante de la semana fue el indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es un ejercicio de nowcasting que realiza el INEGI y por lo mismo es una estimación. Pues como pueden ver en este cuadro, para febrero se tiene un crecimiento de 0.2% que calificaría como débil, mientras que para marzo se tiene un crecimiento nulo de 0, que desde luego pues es una mala noticia. Recordemos que el rango de estas estimaciones es muy grande, como vemos aquí, y ya nos hemos llevado sorpresas importantes cuando sale el dato observado. De validarse en los hechos estas previsiones, así se vería el comportamiento del consumo privado, con las dos últimas bolitas amarillas de la gráfica que nos presentan una situación de estancamiento en los últimos 6 meses y podría estar marcando un cambio de tendencia a la baja. Con estos resultados, el panorama para el consumo privado interior pues es adverso, lo que parece natural en un entorno de alta incertidumbre y deterioro en el entorno de negocios por las desafortunadas decisiones de política pública y cambios negativos en el ecosistema institucional, político y económico del país, que mantiene a la economía estancada. Para ilustrar este tipo de decisiones desafortunadas, esta semana la presidenta Sheinbaum salió a decir que no había razón alguna para que aumente el precio de la tortilla, argumentando que los precios del maíz no han aumentado y de hecho se mantienen en niveles muy bajos, y diciendo que pediría al secretario de Agricultura que buscara a los firmantes del acuerdo maíz-tortillas para insistirles en ello, es decir, para presionarlos. De esta forma respondía Sheinbaum a declaraciones que hiciera el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López,
en una entrevista con Azucena Oresti, advirtiendo que el precio de la tortilla aumentaría entre 2 y 4 pesos para compensar los aumentos en los costos que han sufrido, como en el caso del papel de grado alimenticio, el gas, las refacciones y los fletes, así también como en impuestos, ya que el precio de la tortilla pues se ha mantenido sin cambio por 3 años. El problema es que para todo fin práctico, el gobierno de Sheinbaum está tratando de imponer un control de precios mediante la presión que ejercen sobre los líderes del sector, que no les queda otra más que estar de acuerdo, pero que no tienen tampoco la representación de todos los que se dedican a esta actividad, como de hecho se comentó también por ahí en los medios. Si el gobierno no permite que los negocios ajusten sus precios para compensar los incrementos en los costos, se producen consecuencias desafortunadas, como puede ser una mayor escasez de estos bienes, menores niveles de producción ante la quiebra de muchos de estos negocios o de plano un mercado negro en el que el precio termina siendo mayor al que se quería controlar. Si bien es cierto que el precio del maíz no ha subido, sí que lo han hecho el resto de los costos asociados a la producción de la tortilla, como lo señala el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, y algunos de estos costos pues son resultados de las fallas en otras políticas públicas o acciones de gobierno, como por ejemplo, pues la inseguridad y la violencia que afectan el transporte de mercancías. En fin, el gobierno podrá presionar por algún tiempo para que algunos precios se mantengan, pero en algún momento vendrán los ajustes que serán importantes y compensarán los incrementos en los costos o se irá deteriorando más y más la producción en el país. Y luego le andan preguntando a algunos economistas por qué México no crece. En fin, pasando a Estados Unidos, también ahí hubo pocos indicadores, pero algunos que vale la pena mencionar, comenzando por la producción industrial, que tuvo malas noticias en el mes de marzo, con una caída de 0.5%, muy diferente a lo que esperaba el mercado, que era un aumento marginal de 0.1%. Aquí pueden ver esta última baja. Todavía veríamos una tendencia ligeramente ascendente en la producción industrial, pero este dato llama la atención, no fue nada bueno. El principal componente de la industria es la producción manufacturera, que se contrajo 0.2%, también diferente al 0.1% esperado, y aquí también todavía dentro de una tendencia ascendente del 2025 a la fecha, pero este tipo de resultados pudieran empezar a marcar un cambio de tendencia y no son una buena noticia. La utilización de la capacidad instalada en la industria quedó muy por debajo del esperado 75.7% en el observado contra 76.3%, y vean esta última bajadita, aquí también se mantiene dentro de una tendencia de largo plazo de los últimos 5 años descendente, había estado más o menos fluctuando alrededor del 76%, que esté por debajo de este nivel pues ya empieza a ser una señal de preocupación. También se dieron a conocer los precios al productor de la demanda final del mes de febrero, que aumentaron nuevamente con fuerza 0.5%. Se esperaba un incremento mucho más fuerte y el aumento fue la mitad del 1.1% de lo que se esperaba. Pues es una mala noticia porque el incremento es importante y como pueden ver en esta gráfica de las variaciones mensuales, este ritmo de aumento está muy por arriba de lo que se observó antes de la pandemia y de lo que sería compatible con una meta del 2% en la inflación. Si vemos a tasa anual, este índice repuntó a 4% y vean que mantiene una clara tendencia ascendente. En los próximos meses vamos a estar viendo las repercusiones que tienen los precios afectados por las disrupciones de la guerra, especialmente en energía y otros muy relacionados, y es muy probable que veamos esta tasa anual todavía al alza, anticipando que los precios al consumidor más adelante pues seguirán subiendo. Entonces aquí tenemos malas noticias. Para la semana que inicia, ahora sí vamos a tener más información. Comenzamos el lunes en México con el indicador oportuno de la actividad económica del mes de marzo. Nuevamente este es un ejercicio de nowcasting del INEGI, es una estimación. El martes 21 veremos los resultados de la encuesta Citi, a ver cómo están cambiando sobre todo las perspectivas de crecimiento. El jueves viene la inflación de la primera quincena de abril y ojo porque aquí es donde podríamos ver pues sorpresas importantes. Normalmente aquí se empieza a registrar la baja en las tarifas eléctricas en varias ciudades del país y suele ser
pues un dato que tiene una lectura negativa, es decir, una inflación negativa por este efecto de la baja en las tarifas eléctricas, pero pues ya veremos si se empiezan a acumular algunas otras presiones en precios diferentes, muchos precios agrícolas que pudieran estar afectados por el tema de los fertilizantes. En fin, habrá que ver cómo viene aquí la inflación. Salen también las ventas comerciales del mes de febrero y el viernes terminamos con el indicador global de la actividad económica de febrero, ya el segundo mes del año, y con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo con las cifras del mes de marzo. En Estados Unidos, pues vamos a tener básicamente las ventas al menudeo del mes de marzo y habrá que estar pendientes desde luego a qué pasa con el tema de la guerra y a cómo van los mercados financieros, que me parece sobre reaccionaron de forma muy positiva el viernes pasado y a ver si ahora no empiezan a presentar ajustes dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el entorno geopolítico global. Y con esto terminamos este programa número 458 de Economía en Breve. Mándenme algún comentario si les parece este ritmo al que estoy hablando un poco mejor, aunque el programa se pueda hacer un poquito más largo, o prefieren cuando hablo a un ritmo un poco más acelerado porque ya se acostumbraron a oír mi ritmo. Entonces mándenme por ahí algún comentario para ver qué les parece y aparten la fecha para el webinar 7 de mayo a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.